Hola, ¿qué tal chicos? En esta clase vamos a hablar de el narrador. Entonces, cuando hablamos del narrador tenemos que tener en cuenta los elementos de la narración. Recordemos una clase atrás que los hechos de la narración son los sucesos que aparecen conforme va avanzando una historia. Por lo general, en cuanto hablamos de los elementos de la narración, si hablamos de un cuento específicamente, encontramos que el cuento tiene tres partes: inicio, nudo y desenlace. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el inicio? Generalmente se presenta a los personajes, la situación que da origen a la historia, y en él se pueden mencionar partes del tiempo y del lugar en donde ocurre la historia. Cuando hablamos del nudo se presentan las dificultades o los problemas que pueden resolver los personajes, y en el desenlace se expone el momento final de la historia en la cual se resuelve el conflicto. Entonces, vamos a leer un ejemplo para que vamos mirando cómo podría ser el inicio, el nudo y el desenlace de un cuento. ¿Listo? Entonces, en el inicio, corría el año 2100 cuando la comunidad científica estudiaba una extraña nave abandonada en el desierto. Nunca se supo nada de la tripulación del vehículo, solo conservaban un documento escrito en clave que parecía encerrar un misterio. Entonces el inicio, vemos que se va a hablar de una nave abandonada y que están en el desierto. ¿Listo? En cuanto al nudo, esta era la oportunidad que los científicos habían esperado. Podrían probar la inteligencia de su última creación, el robot Pi-21-314. Este fue diseñado para descifrar todo tipo de mensajes siempre que su base de datos reconociera el código en el que estaba escrito. ¿Listo? Entonces los científicos entran a probar una creación que es un robot y nos explica más o menos para qué sirve este robot. Y en el desenlace tenemos: el problema era que este código era extraño. El pobre Pi-314 revisó hasta el más recóndito lugar de sus circuitos, pero fue en vano. Trabajó días y noches hasta que se fundió y no había duda, habría que esperar. Entonces en el desenlace encontramos como el final de la situación. Intentó, no lo logró, y ese sería el desenlace, el final, ¿ya? Entonces podemos encontrar que en un cuento, si hablamos de los elementos de la narración, encontramos el inicio, el nudo y el desenlace. Ahora, si hablamos del narrador, entendemos que el narrador es la persona que va contando los hechos. Él nos va diciendo qué le va sucediendo a los personajes, cuando les cuenta. Un ejemplo de narrador, cuando nosotros mismos somos los narradores, es cuando le contamos, por ejemplo, a nuestros papás lo que hicimos en el día a día, en el colegio, ¿ya? Entonces, si soy yo quien está contando una historia de algo que me sucedió a mí, yo sería el narrador. ¿Listo? Entonces, entendemos que hay varios tipos de narrador y estos dependen de la forma en la que se van presentando los hechos y el punto de vista que se van adoptando. Entonces, en ese sentido, la voz del narrador puede contar hechos sin participar de la historia. Y si pasa esto, se dice que es un narrador en tercera persona. ¿Listo? Entonces, el narrador en tercera persona es quien está contando la historia de alguien más. No se entromete en la vida o en la historia que está contando. Y cuando se interviene en la historia como personaje, se llama el narrador en primera persona. Si yo digo, fui al colegio, me organicé, fui al trabajo, me organicé, hice tal cosa, hice tal otra, entonces yo estaría narrando en primera persona porque estoy hablando de mí, soy uno de los personajes de la historia que estoy contando. ¿Listo? En cuanto a eso, el narrador es el que define el estilo de la narración. Entonces, él es quien define cómo son las características de los personajes, decide cuándo se pueden escuchar las voces, en qué momento participan, en qué momento interactúan, y la misión general del narrador es contar una historia desde un punto de vista y desde la información que dispone. Entonces, el narrador puede colocar hechos reales netamente, puede agregar algo de ficción, teniendo en cuenta la información que tiene. Cuando hablamos de la voz del narrador,
podemos verificar que este puede ser un narrador testigo que simplemente está narrando lo que ve, no es el protagonista de la historia. También encontramos los comentarios del narrador que permiten inferir que él sabe mucho más de los personajes. En cuanto a la voz del narrador, se explica, por ejemplo, por qué ocurren los hechos. También se puede saber, esta persona, este narrador puede saber cómo piensan los personajes, qué piensan, y si estamos hablando de esto, sería el narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, podemos llamarlo narrador omnisciente. ¿Listo? Hay que tener claro que el narrador no es el mismo autor, sino que es un personaje inventado que tiene como tarea contar la historia, cuando hablamos del narrador omnisciente. ¿Listo? Entonces, si hablamos de los elementos de la narración, encontramos los personajes, el espacio, el tiempo, el narrador y la acción. Los personajes pues son quienes intervienen en la historia narrada. ¿Listo? Siempre en una historia, en una narración, debe existir como mínimo un personaje. Cuando hablamos del espacio, es el lugar en donde ocurren los hechos. El tiempo es cuando nos indica si sucedieron en el pasado, en el presente, en el futuro, si están sucediendo en este momento. El narrador es la persona quien cuenta la historia, y la acción pues definitivamente son los hechos que se están contando en el relato. Cuando hablamos del marco de la narración, estamos hablando específicamente del tiempo y del espacio, ¿ya? Entonces, como los personajes realizan unas acciones y estas se constituyen en el marco de la narración, encontramos el tiempo y el espacio. Si hablamos del tiempo, estamos hablando de las acciones que se pueden dar en determinado lapso de tiempo, ¿listo? Pueden durar mucho tiempo o pueden durar muy poco tiempo, ¿listo? El tiempo define la manera en cómo se organiza la historia. La historia puede ser lineal, es decir, corrida por partes, inicia y va de comienzo a fin, o también puede sufrir alteraciones, y en algunas narraciones, por ejemplo, encontramos que inicia con el final. Entonces, en esta parte estamos hablando del tiempo. Si hablamos del espacio, es el lugar en donde transcurre la acción, y esta es presentada por el narrador a través de la descripción. Entonces, un ejemplo de espacio puede ser: estaban en un parque, había un río, había árboles, naturaleza, y todo esto haría parte del espacio en la narración. ¿Listo? Espero les haya quedado muy claro. Nos encontramos en una nueva oportunidad.